En este mes de abril quisimos comenzar el mes también dando inicio a una serie de mensajes cuyo título es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? De eso vamos a estar hablando durante todo este mes. Queremos que te vayas preparando para ser protagonista en esta serie y para eso también presta atención porque vamos a ver ahora el video que nos introduce a esta serie ¿Quién es Jesús? Adelante. ¿Quién es Jesús? Espero que hayas prestado atención y que a lo largo de las siguientes semanas te vayas dando cuenta que cada imagen que está en ese video no está al azar, sino que tiene una razón de ser y es algún aspecto de la persona de Jesús que se nos va a ir revelando semana tras semana. La idea que te proponemos es de que juntos podamos crear un ambiente relacional para que podamos descubrir más acerca de quién es Jesús, de una manera conversacional. Por eso cada domingo desde aquí te vamos a plantear una temática para que durante la semana, principalmente los grupos de vida, podamos dialogar, opinar, compartir nuestros pensamientos y sobre todo lo que vamos a ir descubriendo acerca de quién es Jesús para cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer de una manera práctica y también de una manera personal. Por eso es una oportunidad ideal para que vos invites a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que nos acompañen aquí los días domingos y también que vayan con vos al grupo de vida, donde esperamos se puedan sentir cómodos, se puedan sentir a gusto y también ellos, junto con nosotros, puedan participar. No vamos a ir a un aula a aprender, sino que nos vamos a reunir en grupos a compartir unos con otros nuestros pensamientos, nuestras opiniones y sobre todo lo que vamos descubriendo acerca de quién es Jesús. ¿Está bien? Aquí en Renacer estamos convencidos de que Dios te ama tanto, te quiere tanto, que no solamente está dispuesto a escucharte, sino que también Él quiere responder las preguntas más profundas de tu corazón, los deseos más internos tuyos y mostrarte de esa manera cuánto te ama el Señor y cuán importante sos para Él. Así que es una hermosa oportunidad para que podamos explorar juntos acerca de quién es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te vas a sumar? No vas a ser un espectador que lo mira desde lejos, sino un protagonista que lo va a vivir de primer momento, ¿sí? Es como si el tren estuviera a punto de salir, se escucha la campanita que dice todos a bordo. Espero que vos te subas y no te quedes en la estación y que Dios nos bendiga con todo lo que tiene preparado para esta serie. Amén. El título de este mensaje, si vas a tomar nota y sobre todo si sos un líder de célula, te recomiendo que lo hagas. Lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a estar compartiendo esta semana en los grupos de vidas es ¿qué opinan ellos? Ese es el título de este primer mensaje, ¿qué opinan ellos? Y vamos a orar para que sea el Señor hablándonos hoy por medio de su palabra. Oramos, Padre Santo, te damos gracias por este momento que podemos compartir en tu presencia
Te damos gracias que te hemos podido cantar, te hemos podido adorar, hemos podido expresar con nuestras manos levantadas, con nuestras bocas abiertas de nuestro cántico, lo grande que sos, lo maravilloso que sos para nuestras vidas. Y te pedimos que así como ha subido nuestra adoración, pueda ahora descender tu palabra, que pueda regar nuestros corazones, que pueda plantar una semilla de fe que no vuelva atrás vacía. Yo bendigo la vida de mis hermanos, te pido tu gracia, tu unción para conmigo, que fluya tu gracia en esta tarde, Señor, que vos nos puedas revelar a Cristo, que podamos conocerte de una manera nueva, poderosa e más íntima. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y de ya te damos muchas gracias. Amén. Amén. En una ocasión el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos, ya hacía un tiempo que estaban compartiendo el ministerio juntos, y les hizo una pregunta muy importante. Y eso está relatado en Mateo 16, verso 13 en adelante, y dice que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una manera en que Jesús se autodenominaba. Así que ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y me interesa aquí cómo Jesús comienza el diálogo haciendo una pregunta, pero no en segunda persona, ¿qué opinan ustedes? Sino en tercera persona, ¿qué opinan ellos? Para ir como más de lo general hacia lo particular. Y seguramente estos discípulos del Señor habían escuchado, habían participado en alguna charla, en algún comentario, en algún lugar, en algún mercado, algún familiar, algún amigo les había dicho algo acerca de Jesús. Algo de lo que ellos opinaban de quién era Jesús, cuál era su propósito, para qué había venido al mundo. Y de todo eso recolectaron pinceladas, ideas, pensamientos y lo pusieron en común en ese momento. Así que un buen punto de partida para saber qué es lo que nosotros pensamos es escuchando lo que otros piensan y de esa manera ir filtrando y formando una opinión personal, ¿verdad? Pudiera ser esa una manera de ir definiendo nuestra propia opinión. Nosotros también quisimos hacer ese mismo ejercicio que hizo Jesús ese día con sus discípulos. Así que le quiero agradecer a un grupo de jóvenes que aceptó el desafío y uno de estos días feriados salieron a la plaza, a un lugar donde estaba la gente tomando mate, andando en bicicleta, y les hicieron precisamente esta pregunta: ¿qué dice la gente o qué creen ustedes que piensan, opinan acerca de quién es Jesús? ¿Se animan que lo veamos? ¿Sí? ¿Te gustaría ver el video ese? Bueno, lo vemos entonces, adelante. ¿Quién dice la gente o la sociedad que es Jesús? Y yo creo que, no sé si la gente o qué puede llegar a decir los demás, pero te puedo dar mi opinión. Jesús pudo ser visto desde un punto de vista como un revolucionario también, en expresar el amor, la paz, en épocas donde estaba todo tan podrido, ¿no? No sé si se asemeja bastante a la situación de hoy día, que no nos vendría nada mal que haya alguien que también que se la juegue un poco por las personas que en realidad están necesitando. Y una deidad o ser todopoderoso que es omnipotente. Para mí, un ser que fue principalmente en toda la historia de la humanidad, o sea, alguien que salvó la humanidad porque no teníamos idea de cómo era acá, más o menos. Bueno, yo en mi ámbito no escucho mucho hablar de Dios ni de Jesús, pero nada, es un Dios que gente cree en él y le pide ayuda. En realidad dependería de a quién le preguntes, porque está la sociedad religiosa y la sociedad no religiosa. Vos si le preguntas a un religioso, te dirá es el hijo del creador, la persona que nos salva, que nos cuida. Pero si le preguntas a una persona no religiosa, capaz que no sabe qué responder, o te dirá de que es una persona que nos cuida, o que es alguien inexistente para ellos y existente para los religiosos. En realidad no sé quién es, pero creo que es alguien que está como de arriba nuestro, que nos está mirando todo el tiempo. Yo creo que en general hay un sentimiento de espiritualidad, pero es como que mucha gente que
habla de algo más, alguien en quien cree, pero no sé si la mayoría lo llama Jesús. Sí, hay un ser espiritual que los protege, que nos acompaña, pero bueno. Una persona que vive Dios para salvarnos. Claro. No tengo ni idea, que no creo mucho en esas cosas, así que no te podría contestar. El Hijo de Dios, puede ser. Y por religión yo he hecho la comunión, todo eso, y Señor es nuestro Salvador, y Él lo vive por nosotros. Damos un aplauso a los chicos. Es una buena práctica, y te la recomiendo cada tanto, salir a la calle, animarse y sobre todo escuchar. Aquí fíjense que no había respuestas correctas o incorrectas, no era un examen, era simplemente una entrevista donde cada uno puede dar su opinión y en esa libertad pudimos escuchar lo que muchas personas piensan, quizás tus compañeros de trabajo, de estudio, tus familiares también. Repasemos rapidito lo que acabamos de escuchar acerca de quién es Jesús. Uno de estos vecinos, compañeros aquí de cordobeses, dijeron: un revolucionario que vino a cambiar las cosas y ayudar a las personas. Otro dijo: una deidad todopoderoso. Alguien que vino a salvar a la humanidad. Alguien en quien mucha gente cree y le pide ayuda. Está la sociedad religiosa que cree que es el Hijo del Creador que nos salva, y la no religiosa que no piensa mucho en Jesús, y la mayoría de ellos ni siquiera creen en su existencia. No sé quién es, pero creo que es alguien que está allá arriba nuestro y nos está mirando todo el tiempo. La mayoría creen en un ser espiritual que nos protege y nos acompaña, pero no todos lo llaman Jesús. No tengo idea, no creo mucho en esas cosas. El Hijo de Dios, ¿puede ser? No estaba muy seguro el joven y el último nos contaba que hizo la comunión y ahí le enseñaron que Jesús es nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros. Seguramente en tu familia, en tu lugar de trabajo, en el lugar donde estudias, habrás escuchado opiniones como estas, más o menos elaboradas, parecidas o quizás bastante distintas, y seguramente vos tendrás, me imagino, tu propia opinión, parecida a alguna de ellas, o quizá una mezcla de varias. Y si tenés una opinión muy, muy diferente, nos gustaría escucharla esta semana justamente en los grupos de vida. Alguien que también estaba muy entrenado en esto de escuchar a las personas antes de hablarles, antes de transmitirle el mensaje de la palabra para ver qué opinaban, qué pensaban, era el apóstol Pablo. Y vamos a leer un episodio en el cual hace 2000 años atrás, el apóstol Pablo fue usado por el Señor para hablarle a personas que pensaban y hablaban quizás muy diferente a lo que lo hacemos nosotros. Esto pasó en la famosa ciudad de Atenas, que fue la cuna de la filosofía y la cultura occidental. Y si tenés tu Biblia, te invito a que la abras ahí en Hechos capítulo 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 16 y se va a hacer el texto base de la charla en esta tarde. Dice Hechos 17, 16, que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos discutían con él. Mientras Pablo estaba en Atenas esperando a sus compañeros de viaje, Silas y Timoteo, que estaban en otra ciudad, él aprovechó el tiempo y empezó a recorrer la ciudad. Empezó a caminar, a visitar, a conocer. Y dice que se enardeció. Otra versión dice que le dolió en el alma ver la idolatría. Cuentan los libros de historia que en la Grecia de aquel entonces había quizás más dioses que personas. Vos caminabas y te encontrabas con una escultura, con una estatua, con alguna deidad, y había dioses de todos los colores y de todos los tamaños. Aquí vemos justamente la
sociedad religiosa y la que no lo es. Y Pablo dialogaba con todos. Dice que él iba los días sábados, el día que se reunían en la sinagoga los judíos y los hombres piadosos, dice que dialogaba con ellos acerca de Jesús. Pero el resto de la semana, dice todos los días, de domingo a viernes, en la plaza dialogaba con los que estaban ahí, que quizás no eran los que iban a la sinagoga, ni los de la sinagoga iban a la plaza, hablaban distinto, hablaban diferente, y ahí principalmente con dos grupos de personas, también Pablo tenía sus debates acerca de Jesús. Estos grupos eran los epicúreos y los estoicos. Son dos palabras raras que nosotros no las usamos y no sabemos bien de qué significan, pero más o menos te quiero explicar lo que ellos pensaban acerca de Dios. El primer grupo, los epicúreos, buscaban el placer como un fin supremo en la vida. Su ideal era encontrar la paz del alma y de esa manera hallar la felicidad, pero a través del camino de la búsqueda del placer. Eran individualistas y se mantenían lejos de los asuntos sociales e incluso políticos. No les interesaba. Esos temas no eran para ellos, vivían un individualismo marcado buscando la paz y la felicidad interior. No creían en la vida después de la muerte y aunque no eran ateos, creían que Dios o era una deidad que estaba muy, muy lejos y no tenían ningún tipo de contacto con el mundo en el que vivimos. Por el contrario, estaban los estoicos, que exaltaban el uso de la razón para alcanzar la sabiduría. Entonces, así como los epicúreos buscaban el placer, los estoicos buscaban la razón, de esa manera hallar la sabiduría y así llegar a una vida plena y feliz. A diferencia de los anteriores, estos sí estaban muy involucrados en la política, en la vida pública, porque ellos estaban convencidos que a través de la política y la inserción en la sociedad podían transformar la sociedad en que ellos vivían. Creían en Dios, los estoicos, como una fuerza ordenadora del universo, al cual llamaban razón cósmica o también el logos, y pensaban que Dios y el mundo eran una misma realidad, una misma cosa. No sé si has visto las películas de Star Wars, pero sería una idea como los microlorianos, midiclorianos, de esta película de Star Wars en la cual hay una deidad, un poder, una fuerza que está en todos lados y que fluye hacia todas partes. Los estoicos creían en eso. Y que todo lo que ocurre obedece a un plan divino. Nada era casualidad, todo era porque hay una deidad que lo permite y lo controla. Aparentemente, yo te estoy hablando de dos cosas totalmente desconectadas a nuestra vida, de algo que pasó hace 2000 años atrás, filosofías antiguas que perdieron la moda, perdieron el sentido y que hoy no tienen nada que ver con nosotros. Pero si yo te dijera que estos dos pensamientos, que estos dos opiniones, filosofías de vida y sobre todo creencias acerca de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros, persisten en la actualidad, ¿vos me creerías? Vamos a hacer un ejercicio y espero que, además de Aníbal, el resto también estén convencidos. Pasen por favor aquellos que les he pedido que me ayuden en esta parte y vamos a hacer un ejercicio a ver de cómo podemos encontrarnos en nuestros días, en este siglo XXI, quizás con algunos epicúreos o algunos estoicos. Así que adelante, adelante. Los que tienen el cartelito con la letra azul de este lado, los que están con el amarillo de este lado. Yo no elegí los colores, así que no piensen en ninguna preferencia. Entonces azules aquí, amarillos allá. Estos son los epicúreos, estos son los estoicos. Recién te pregunté si conocías a alguien que piensa o que practica esta filosofía, seguramente me dirías que no. Pero si yo ahora te preguntara si conoces a alguien que practica o está muy de acuerdo con el ecologismo, con la vida, digamos, vivir en armonía con el medio ambiente, en cuidar el medio ambiente, tener un estilo de vida sustentable. ¿Conoces a alguien que, algún ecologista, algún compañero de trabajo, algún amigo? ¿Sí? Bueno, ahí tenés un epicúreo. Hedonismo.
La búsqueda del placer. ¿Conoces a alguien? Yo levantaría las dos manos. Creo que todos conocemos a alguien que practica, aunque no lo diga, de alguna manera practica el hedonismo. El minimalismo, ¿qué es esto? Es un estilo de vida simple y tratar de disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas de la vida y no complicarse con muchas pertenencias. Sería lo opuesto del materialismo. ¿Conoces a algún minimalista? Bueno, ese sería un epicúreo también. Y por último, alguien que practique el yoga, pilates o el tai chi como una disciplina para encontrar una paz interior, una armonía emocional y sobre todo liberarse un poquito de las perturbaciones y de las presiones de nuestra vida. ¿Conoces a alguien así? ¿Bien? Bueno, ahí tenés entonces el grupo de los epicúreos. Ojo que no estamos haciendo juicio de valor si está bien o está mal. De hecho hay cosas aquí que son buenas, hay otras que son quizás muy buenas. Obviamente todo llevado al extremo es malo, pero lo que queremos llegar al punto es de cómo hizo Pablo para hablar con estas personas en un idioma que ellos les pudieran entender. ¿Se va entendiendo entonces cómo es el ejercicio? Vamos entonces con los estoicos. Autoayuda. ¿Qué dice la autoayuda? De que la felicidad no depende de las cosas que nos pasan, sino de cómo reaccionamos frente a ellas. ¿Bien? ¿Conoces a alguien que practica o que cree en esto? Bien. Resiliencia. ¡Wow! ¡Qué palabrita! Que se está poniendo cada vez de moda. Esta es la capacidad de adaptarnos a las adversidades y de poder hacerle frente a ellas. De hecho, el fundador de esta corriente de pensamiento era un mercader que viajaba cerca ahí de Grecia, se le hundió el barco con todas sus riquezas y él se salvó de milagro, llegó a Grecia y como no le quedaba un peso, se transformó en filósofo y de ahí enseñaba a las personas cómo sobreponerse a las adversidades, ¿no? De ahí viene esta palabrita resiliencia. Ética del trabajo. ¿Qué nos dice esto? El esfuerzo, el progreso, la búsqueda de la excelencia. ¿Conoces a alguien que practique alguna de estos? Bueno, ahí tenés entonces un estoico. Y por último, la justicia social, esta ideología de buscar la igualdad de oportunidades, la igualdad delante de la ley. Y pudiéramos mencionar muchos otros pensamientos políticos que se pueden implementar en nuestros días como una manera de transformar la realidad social a través de la política. De nuevo, no estamos haciendo un juicio de valor, simplemente estamos viendo que algo que hace 2000 años pensaban las personas, hoy en día todavía estos pensamientos están vigentes. No solo en las particularidades que hemos visto, sino en cuanto a quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Este grupo piensa que Dios es una deidad lejana, que no se interesa quizás mucho por la vida nuestra, y aquí tenemos otro grupo en el cual cree que realmente Dios está en control de todas las cosas y Él es el que guía los destinos de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros, que seguramente conocemos personas así y conocemos personas así, mañana, el lunes, el martes, cuando nos encontremos con ellos para hablarles acerca de Jesús? Y eso es lo que vamos a ver de aquí en más, pero primero le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias a los colaboradores, muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Se va entendiendo entonces hacia dónde apuntamos? Vamos a ver de aquí en más cómo hizo Pablo para hablar con estos dos grupos de personas en un idioma que ellos le pudieran entender, y espero que estés tomando notas o al menos razonando en cuanto a esto y pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre de qué manera vos y yo también lo podemos hacer. Dice el texto bíblico que luego de que Pablo durante varios días estuvo debatiendo con estas personas, los epicúreos, los estoicos, al escuchar que Pablo hablaba algo diferente, algo nuevo, un mensaje revelador, el mensaje del Evangelio, lo llevaron a un lugar muy importante que se llamaba el Areópago. El Areópago era una montaña, una colina, un auditorio natural, donde ahí se tomaban las decisiones, donde se debatían los grandes temas de la ciudad ateniense, y estaban las personas más influyentes de la sociedad de aquella ciudad, y a ese lugar lo llevaron a Pablo para que él les presentara el Evangelio. En la actualidad lo pudiéramos comparar a las universidades, un programa de televisión,
las redes sociales, quizás una mesa de café donde te juntás con tus amigos, o quizás también el grupo de vida. Lugares donde se debaten, donde hay opiniones, donde escuchamos y luego también tenemos la oportunidad de expresarnos nosotros. Yo quiero que te pongas ahora en los zapatos o en las sandalias de Pablo, teniéndole que hablar a esas personas, un auditorio muy selecto, y él tenía grandes desventajas. Y quiero que pienses y por un ratito te pongas en el lugar de Pablo, qué gran desafío estaba al frente de él. Encima solo, porque Silas y Timoteo todavía no habían llegado. La primera desventaja, podríamos decir, era el idioma. Él no les podía hablar en hebreo o en arameo, lo que él hablaba, porque los que estaban ahí eran griegos. Y de la misma manera, cuando vos vayas mañana a la facultad, a la fábrica, al consultorio, no podés hablarle a las personas en Reina Valera. Tenés que hablar en un idioma que ellos se entiendan. Tenés que hablarles con palabras que no sean de iglesia, ni mucho menos religiosas, para que ellos te puedan entender. Tampoco Pablo podía citarles el Antiguo Testamento, la ley de los judíos, porque los que estaban ahí al frente, de nuevo, eran griegos. No conocían quién fue Moisés, no sabían las historias de Abraham, no conocían los 10 mandamientos. Nada de eso les era relevante, así que Pablo no podía decirle, la Biblia dice, porque ellos no la conocían. Tampoco podía leerles el Nuevo Testamento, porque de hecho no se había escrito aún. Así que fíjate, no podía citar las escrituras, no podía leerlas, porque los que estaban ahí, como quizás tus compañeros de trabajo, lamentablemente todavía no valoran lo maravilloso que es este libro, no lo respetan. Y muchas veces en tus conversaciones no podés decirles, la Biblia dice, porque cuando decís la Biblia dice, muchas veces se acabó la conversación y te dejaron hablando solo. Tampoco Pablo podía citar los escritos de Jesús, como si hacían estos epicúreos o estoicos que citaban a sus filósofos favoritos, porque de hecho Jesús no escribió ningún texto. Todo lo que sabemos a través de él es a través de los evangelios, de lo que está relatado en el Nuevo Testamento, que como te dije recién, en ese momento todavía no se habían escrito. A pesar de todas estas desventajas, Pablo tenía una gran ventaja. ¿Y sabes cuál es? Él no les iba a hablar de una filosofía, mucho menos de una religión. Pablo les iba a hablar de una persona, y una persona que él conocía muy bien, porque él se lo había encontrado camino a Damasco. Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, yendo a Damasco en Siria, tiene un encuentro con Jesucristo, cae por el piso, queda ciego durante 3 días. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento la vida de Saulo cambió para siempre y se transformó en el gran apóstol Pablo. Ese era el mensaje que él tenía para compartir. Y ese testimonio, que era lo que él había vivido, no lo podían refutar. Nadie le podía decir, no estoy de acuerdo, porque es lo que Pablo había vivido. Así que con su testimonio, no tenía la Biblia, no tenía el Antiguo Testamento, tenía que hablarles en otro idioma, pero con su testimonio, más la gracia, la unción del Espíritu Santo, Pablo empezó este magistral sermón aquella tarde ahí en la ciudad de Atenas. Como si hoy a vos te invitaran a hablar en la Universidad de Oxford. Imagínate, o en Harvard, a ese nivel, quizás que te tiemblan las rodillas y que tenés que hablar encima en inglés. Bueno, de esa manera Pablo les habló a los atenienses. Y comienza en el verso 22 de Hechos 17 y les dice, Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Hechos 17, 22. Ahí está. Se puso en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Y me encanta la sutileza con la que empieza Pablo a hablarles. Porque no les dice, ¡idólatras! ¡Se van a ir al infierno! No, hubiera estado complicado si empezaba así. Pablo empezó, he observado que ustedes son muy, casi como un cumplido, diciéndole, ustedes son muy religiosos. Verso 23 le dice, porque al pasar y observar sus santuarios, hay un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Y esto nos habla de que un buen comunicador
antes de hablar, tiene que saber ver y sobre todo escuchar. Pablo había salido a recorrer, había visto, había mirado, había observado y en base a lo que él vio, entonces él les pudo decir, he observado que ustedes que son muy religiosos tienen un altar al Dios no conocido. Y ese fue el punto de partida del mensaje de Pablo. Por eso dice en la segunda parte del verso 23, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Y me encanta cómo Pablo conecta una realidad que ellos conocían con el mensaje que él quería anunciarles. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Tratar de encontrar o descubrir algo que nuestros compañeros, amigos, vecinos conocen y eso conectarlo con lo que queremos transmitirle acerca de Jesús. Y ahora comienza el mensaje. Esto fue solamente la introducción. Yo creo que para ese entonces él había ganado ya la atención, el interés de la audiencia y entonces comienza ahora el contenido del mensaje. Dice el verso 24 en adelante. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada. Pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Y aquí podemos ver el primer punto del mensaje de Pablo. Él les está diciendo, el Dios que ustedes no conocen es el creador. Está comenzando por lo básico. Le está hablando de la creación, de lo que ellos ven, de lo que conocen, de las cosas que existen, que podemos palpar, degustar. Y está diciendo que Él ha creado todas las cosas. En otras palabras, no podés creer que todo esto es casualidad. No podés creer que todo esto surgió de una gran explosión, como muchos científicos dicen acerca del Big Bang. Y de hecho quizás así comenzó todo. Pero pensá, alguien encendió la chispa, alguien hizo que después de esa gran explosión todo se ordenara como existe hoy, las galaxias, los planetas, las constelaciones, el universo en sí. Nada de eso pudo haber venido solamente del caos. Alguien tuvo que ordenar todo eso. Verso 26 dice, de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Aquí, el segundo punto del mensaje de Pablo les está diciendo, el Dios que ustedes no conocen, gobierna. Además de ser el creador, es aquel que tiene todo bajo control, el que gobierna todas las cosas. Por eso está diciendo que ha prefijado los límites de nuestra existencia, la cantidad de años, de meses, de días y de horas que vos y yo vamos a vivir. Dios lo ha determinado y no vamos a poder agregarle ni quitarle un solo minuto a lo que Dios ha establecido. Eso es el gobierno, la soberanía de Dios, el control soberano de Dios. Y Pablo les está diciendo, miren, el Dios que ustedes no conocen creó todas las cosas, pero además Él gobierna en tus circunstancias. No podás hacer nada sin que Él lo sepa y lo permita. Como escuchábamos recién en las entrevistas, que alguien nos decía, ¿es Jesús una deidad todopoderoso? Sí. Es un Dios todopoderoso, pero ese poder está disponible a tu favor, no para limitarte, no para coartar o restringir tu vida, sino al contrario para ayudarte, para bendecirte. Jesús es todopoderoso y Él pone ese poder, esa autoridad a tu favor, porque Él quiere lo mejor para vos, para tu familia. Amén. Verso 27 dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, porque lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Y me encanta cómo aquí Pablo aborda otro aspecto del discurso, porque él sabía a quién les estaba hablando. Le estaba hablando a un sector de los epicúreos que pensaban que Dios era una deidad lejana y totalmente abstraído de nuestra realidad y nuestras necesidades. Y Él les dice, no, Él no está lejos, Él está cercano. Y de alguna manera les dice, el Dios que ustedes no conocen, quiere que lo conozcan. Esa es la buena noticia. Ese Dios no conocido quiere ahora
que vos lo conozcas. No es alguien lejano, no es alguien como escuchábamos a una señorita en la entrevista que está allá arriba y nos está mirando, sino que es un Dios cercano, una persona que quiere estar cerca y que Él quiere que lo busquemos y nos ha prometido que si lo buscamos lo vamos a encontrar. Verso 29 dice, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro, o la plata, o a la piedra, o a las esculturas, ni que proceda de la imaginación humana. Imaginen, de nuestra mente salga Dios, como todas las esculturas que estaban en Grecia en aquel entonces. Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia. Ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Así que aquí está el cuarto punto del mensaje de Pablo. El Dios que ustedes no conocen vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Como escuchamos también en la entrevista, es verdad. Jesús es alguien que vino a salvar a la humanidad, pero no como un concepto que podemos aprender de memoria o que nos puedan decir en la comunión, en la catequesis o quizás en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestra abuelita, sino como una experiencia personal. Jesús vino a salvar a la humanidad. ¿Y cómo sabes eso? Porque Jesús me vino a salvar a mí. Es un Dios cercano, un Dios que tiene control del universo, pero un Dios que se acerca para que vos te encuentres con Él. Porque Él quiere salvarte, Él quiere salvarnos. Incluso en su inmenso amor ha pasado por alto nuestra ignorancia y nuestra rebeldía, en la cual nos hemos fabricado, nosotros también, y seamos honestos, dioses de piedra, de barro, de oro, de plata, ídolos, con cara chica, con cara grande, autos, cuentas en el banco, no sé, clubes de fútbol, que lo hemos puesto en un pedestal tan alto y que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, en nuestra agenda, en nuestro tiempo, en nuestras prioridades. Y Pablo está diciendo, Dios pasó por alto esa ignorancia y quiere salvarlo, quiere que ustedes se arrepientan de sus pecados porque Él quiere salvarlos, hacerlos salvos. Verso 31 dice, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Así que aquí el último punto, el quinto punto del mensaje de Pablo es que el Dios que ustedes no conocen va a juzgarnos. Dios es justo y nos va a juzgar con justicia. Y la sentencia que cada uno de nosotros recibiremos y el posterior premio o castigo no va a depender de las cosas que hagamos o dejemos de hacer, sino de en quién hemos creído. Y Pablo sabía en quién había creído, porque él tuvo un encuentro con ese varón, como él lo detalla, que Dios escogió, no solo para morir en la cruz por nuestros pecados, sino para resucitar victorioso de entre los muertos. Para ese entonces yo me imagino que toda esa audiencia ahí en el Areópago estaban atentos, estaban muy interesados en que finalmente Pablo hiciera la gran pregunta que vos y yo también tenemos que hacernos en este día. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es una pregunta que una y otra vez viene a nuestras vidas y necesitamos encontrar una respuesta. Ya no es lo que opinan ellos, no es lo que dice el señor de la plaza, el de la bicicleta, el que está tomando el mate, el del banco, el del consultorio. ¿Qué opinas vos? ¿Quién es Jesús para vos? Aunque no lo dice expresamente el texto bíblico, pero nos da a entender que Pablo llega al punto en el cual queda claro y nadie tiene duda de que Jesucristo es el Dios que no conocen, pero que de alguna manera están buscando. Y yo diría que nuestra sociedad, hoy en día, 2000 años después de este episodio, encontramos tantas personas que palabras más, palabras menos, opiniones más o menos, nos terminan definiendo que para ellos Jesús es un Dios que no conocen.
Es un concepto, es una idea, es algo que han escuchado por ahí, pero todavía no se lo han encontrado. Pero de alguna manera lo están buscando. Lo están buscando a través del placer, del confort, de las vacaciones. En otro lado lo están buscando a través del esfuerzo, del trabajo, del ahorro. Pero cuando llega el final del día, se dan cuenta que por más lindas vacaciones que tuvieron o por más dólares que tengan en la cuenta, en su interior hay un vacío tamaño Dios que solamente Jesús puede llenar. Solamente Él lo puede llenar. Seguramente vos conocés personas así. Y seguramente Dios quiere que ellos también le conozcan. Yo diría, en este punto del mensaje, pondría el cartelito continuará. Porque en la serie que vamos a compartir las próximas semanas, vamos a seguir descubriendo juntos acerca de quién es Jesús. Va a ser, como te dije al principio, la oportunidad ideal para que vos invites a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, lo que generalmente te preguntan, ¿viste? Que te dicen, ¿fuiste a la iglesia? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te dijeron? Bueno, están buscando, date cuenta, están buscando, están con necesidad, ellos necesitan a Jesús y vos sos el instrumento que Dios quiere usar para que ellos le conozcan. Así que invítalos al próximo domingo, invítalos esta semana al grupo de vida. Seguramente vas a pasar un hermoso tiempo ahí, donde vas a poder escucharlos, donde vas a darle la libertad que ellos opinen, que digan lo que ellos creen, lo que sienten acerca de quién es Jesús, pero también va a ser un momento para que vos, como Pablo, le cuentes tu testimonio, tu experiencia de vida, lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo cambiaste desde el momento en que tuviste un encuentro personal con Jesús. Amén. Por eso, a partir del próximo domingo, esta semana va a ser, como el título de este mensaje, ¿qué opinan ellos? Le vamos a dar la prioridad, le vamos a dar el espacio para que ellos hablen, para que opinen, para que den sus pensamientos. Pero a partir del próximo domingo, desde aquí, te vamos a ir planteando y vamos a ir compartiendo qué dijo Jesús acerca de quién es Él. Y vamos a explorar juntos los 7 gran yo soy que están en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Y de esa manera el Espíritu Santo nos va a ir revelando aspectos muy importantes acerca de la vida de Jesús. A nosotros, los que mayormente somos parte ya de su iglesia, y también a aquellos que Él va a ir añadiendo para que sean salvos. Yo espero que vos estés entusiasmando y subiendo tu nivel de fe, diciendo amén, que así sea y podamos alcanzar a muchas personas también con este mensaje. Así que espero que vos estés expectante y que seas protagonista en cuanto a esto que vamos a hacer. A partir del próximo domingo el mensaje de la mañana va a ser distinto al mensaje de la tarde. Por eso te recomendamos, si vos sos habitual de la tarde, que a la mañana mires la reunión a través de YouTube. Y viceversa, si sos de la mañana, que mires también el mensaje de la tarde, porque en ambos mensajes que van a tener distintos predicadores, Dios nos va a hablar. Y hemos estado orando con el equipo pastoral, y estamos orando con los hermanos predicadores para que Dios nos hable, para que Cristo se revele en las próximas semanas. Y seguramente Dios tiene algo muy importante que decirnos a través de sus vidas. Y luego, en el grupo de vida, durante la semana, la lección va a tomar lo mejor o lo más importante de cada uno de estos 2 mensajes y sobre todo va a guiarnos a buscar una aplicación práctica, un descubrimiento que podamos compartir unos con otros acerca de quién es Jesús para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Vas a participar? Bien, bueno, gracias a los 2 o 3 que van a participar. El resto les doy una segunda oportunidad. Ahí va de nuevo. ¿Vas a participar? Sí. Bien. ¿Vas a invitar? Sí. Bien, mucho mejor. Bueno, dale un aplauso que tú decirle bien, te felicito. Contamos con vos. Seguí participando. Muy bien. Si me ayudas, Andrés y el resto de los músicos, quiero concluir con este mensaje porque quizás hace mucho que no leías esta historia, pero te preguntarás, bueno, ¿y qué pasó con Pablo esa tarde ahí en el Areópago? Hoy vamos a leerlo y con esto vamos a ir cerrando esta reflexión. Vamos al verso 32 del mismo capítulo 17 de Hechos y dice que cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos
se burlaban, posiblemente los epicúreos, porque ellos no creían en la vida después de la muerte. Y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Posiblemente los estoicos, que eran más estudiosos y de alguna manera sí creían en la vida del más allá. Pero, dice el verso 34, algunos creyeron y se unieron a Pablo. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, no el cura Dionisio que algunos conocemos, del Santo Tomás, era otro Dionisio, y una mujer llamada Damaris, y otros más. Algunos creyeron. Y yo quiero que vos veas que pasan los años, las décadas, los milenios, las filosofías, las ideologías. Y siempre vas a encontrar estos tres grupos acerca de quién es Jesús. Están los que se burlan, tristemente. Espero que vos no estés en ese grupo. Los que alguna vez tuvimos ese grupo y nos dimos cuenta de cuán equivocados estábamos. Un día tuvimos que pedirle perdón a Dios por las cosas terribles que dijimos acerca de la iglesia, de las personas que como vos y yo vamos a la iglesia. Quizás por ignorancia, por no entender, reírse de lo que no entendemos. Espero que no estés ahí. Y si estás ahí, hoy tenés la oportunidad de salir. El segundo grupo, los que te dicen, lo voy a seguir pensando. Bien. Si estás en el grupo de los que lo van a seguir pensando, no te pierdas esta serie, porque justamente lo que vamos a hacer es guiarte a pensar y a tomar buenas decisiones. Y por último están los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero también mi Salvador, el Señor del universo, pero también mi Señor. Quizás en este tercer grupo estamos hoy la mayoría, pero posiblemente hoy vos te puedas sumar, y qué bueno que así sea, a el grupo de los que creen. Yo te voy a pedir que ahora escuches esta canción. No solamente que la oigas, sino que le prestes atención a la letra. Quizás la conozcas, quizás no, pero que pienses que a lo mejor vos sos como aquel que un día escribió la letra y te puedas identificar con esta historia de vida de alguien que estuvo buscando, pero un día, maravilloso día, encontró eso que tanto estaba buscando. ¿Escuchamos? Deja que el Espíritu Santo te ministre y luego te quiero guiar en una oración. Escuchamos.